Esto ocurrió hace ya varios años, en abril de 2009 si no me falla la memoria. Acababa de terminar el trimestre de invierno. Era mi primer año en la universidad y estaba aprovechando las vacaciones de primavera. Junto con 3 amigos decidimos salir al aire libre, porque por fin era un día realmente agradable. El primero de ese año. Vivo en el oeste del estado de Washington, y hay un tramo de carretera que bordea la costa de Bellingham Bay y Samish Bay, al norte del estrecho de Puget. Se llama Chuckanut Drive, y es una ruta muy popular porque durante varios kilómetros pasa justo al borde de un acantilado con vistas espectaculares al agua. A lo largo de este camino, hay varios desvíos donde puedes detenerte para tomar fotos u otras cosas de turista. Nosotros fuimos hasta allá y nos detuvimos en uno de esos miradores, con la intención de bajar hasta el agua, almorzar, tomar unas cervezas y disfrutar del día. El sendero que tomamos llegaba justo al lado de unas vías de tren que recorren la costa, igual que la carretera de arriba. Esto es un detalle importante porque por esas vías suele pasar mucha gente sin hogar y vagabundos de todo tipo. De hecho, mientras estábamos ahí sentados sobre unos troncos a la orilla de la bahía, vimos pasar a varios de ellos. Ninguno nos molestó, y nosotros no los molestamos a ellos. Pero la mitad iban completamente cubiertos con mantas, y hasta con lonas plásticas encima. Es común verlos así en esa zona. Estuvimos allí tal vez 1 hora antes de darnos cuenta de que el lugar era en realidad mucho más aburrido de lo que habíamos imaginado, así que decidimos irnos a buscar otra cosa que hacer. Mientras subíamos, vimos lo que parecía ser un sendero mucho mejor que el que habíamos usado para bajar, así que elegimos tomar ese de regreso. Y ahí fue cuando el día dio un giro inesperado. No habíamos caminado mucho por ese nuevo sendero cuando todos vimos, claramente, una manta o algo parecido envuelto alrededor de algo más. Era fácil notar que cubría algo grande y sólido, aunque no tan grande como un ser humano adulto. Pero todos lo supimos de inmediato. Era un cuerpo. Lo sentí en el estómago. Hasta el día de hoy puedo recordar cómo, en mi cabeza, repetía sin parar: que no sea un niño, que no sea un niño, por favor que no sea un niño. Nos acercamos con cuidado, y para mi enorme alivio, no era un niño muerto, cosa por la que sigo agradecido hasta hoy. Pero lamentablemente, sí era un perro muerto. Su cabeza faltaba, cortada limpiamente en algún momento justo por encima del collar, que aún llevaba puesto. No había absolutamente nada de sangre. La manta que lo cubría estaba limpia, como si la hubieran sacado del armario de sábanas apenas unos minutos antes. Tampoco había olor de descomposición, así que supongo que no llevaba mucho tiempo allí. Además, notamos que las ramas y arbustos alrededor habían sido cortados o arrancados y cuidadosamente colocados para intentar ocultar el cuerpo desde las vías, que estaban apenas a unos 3 o 4 metros de donde estábamos. Era evidente que alguien había asesinado a ese pobre perro y arrojado su cuerpo allí, justo junto a las vías, y que lo había hecho muy recientemente. En ese momento nos miramos entre nosotros, decidimos salir de ahí cuanto antes, y subimos el sendero empinado de regreso a la carretera lo más rápido que pudimos. Llegamos al Blazer de mi amigo, encendimos el motor y salimos derrapando de ese lugar sin mirar atrás. Después llamamos a la oficina del sheriff para reportar lo que habíamos encontrado, pero creo que pensaron que simplemente había sido un perro callejero que fue atropellado por un tren. Cuando mencionamos que le faltaba la cabeza, no parecieron darle importancia. Nunca volvimos a saber nada de ellos. Así que supongo que o no lo encontraron, o nunca se molestaron en buscar. Sea como sea, jamás he vuelto a ese tramo de carretera desde entonces. Cada verano salgo de campamento con mi papá. Es una tradición para él. Lo ha hecho toda su vida, y desde hace poco yo también le tomé gusto. Tengo 16 años, y el año pasado salimos en nuestro viaje de campamento de temporada. Encontramos el lugar juntos,
buscándolo por internet mientras tratábamos de elegir un sitio nuevo para probar ese verano. No había fotos del lugar, pero el mapa era fácil de seguir y la descripción del sendero decía que era sencillo y poco concurrido. Salimos un viernes por la mañana. Dejamos el carro estacionado a un lado del camino y empezamos a caminar por la vereda. Después del primer medio kilómetro, quedó claro que la descripción no era muy precisa. Había partes bastante empinadas, y gran parte del sendero estaba lleno de lodo o cubierto de maleza, lo que en realidad lo hacía bastante difícil. Pero ya estábamos ahí, así que seguimos adelante hasta que por fin llegamos al lugar para acampar. El sitio no se veía diferente a cualquier parte del bosque por la que habíamos pasado durante las últimas 2 horas. Árboles por todos lados y un claro con pasto crecido donde podíamos poner nuestras cosas. Nada de vistas espectaculares ni paisajes impresionantes. Armamos las tiendas y preparamos algo de almuerzo. Mi papá es de esos que no paran de hablar, así que el resto del día lo pasamos en conversación. Cuando el sol empezó a bajar, salimos a caminar entre los árboles cerca del campamento para recoger ramas secas y hacer una fogata. Pero en medio de la charla, nos interrumpió una voz fuerte que se escuchó detrás de nosotros. Los dos dejamos de hablar al instante y nos giramos rápidamente. El bosque se quedó en silencio, como si de repente todo se hubiese detenido. No vimos a nadie, pero la voz no parecía venir de muy lejos, quizá a 1 kilómetro de distancia. No dijimos nada durante unos 30 segundos. Solo nos quedamos ahí, mirando entre los árboles, tratando de ver algún movimiento. Y entonces volvió a escucharse. Alguien. La voz de un hombre gritando. Se me heló la sangre. Había un dolor y una desesperación en ese grito, como si estuviera en serios problemas. Miré a mi papá, que tenía una expresión de preocupación y duda en la cara. Me dio la vuelta con una mano en el hombro y me llevó de regreso al campamento, apurándose para encender la fogata. Pero los gritos seguían, una y otra vez. No aguanté más y le pregunté si no debíamos ir a ayudar. Se notaba que mi papá estaba pensando en todas las posibilidades. Al final se volvió hacia mí con el rostro serio y me dijo que me quedara junto al fuego y no me moviera. Él iba a correr un poco hacia donde venía la voz, solo para ver si podía distinguir algo, pero insistió. Si veía a alguien, que no dejara que se acercara a mí. Asentí, aunque por dentro estaba nervioso. Lo vi correr hacia donde venían los gritos del hombre, hasta que después de 1 minuto ya no pude verlo más entre los árboles. La verdad, no sé qué habría hecho yo en su lugar. Abandonar a alguien que parecía necesitar ayuda me habría hecho sentir terrible. Pero también estábamos en medio del bosque, lejos de todo. Si algo pasaba, bueno, no lo sé. Después de 10 minutos empecé a ponerme ansioso. El sol ya se estaba escondiendo rápido y no había señales de mi papá. Y entonces, de repente, los gritos pararon. Todo el bosque quedó en un silencio absoluto otra vez. Me pregunté si mi papá había encontrado al hombre y lo estaba ayudando, o si había pasado algo más. Aún así, otros 10 minutos pasaron y mi papá seguía sin aparecer. La oscuridad empezaba a cubrir el bosque y yo cada vez me sentía más inquieto. Me levanté y caminé un poco fuera del campamento, en dirección a donde había ido mi papá. No vi nada. Avancé un poco más y entonces escuché pasos delante de mí. No veía a nadie aún, pero el sonido de las pisadas se hacía más fuerte, cada vez más cerca. Y en ese momento me invadió una sensación rara, una incomodidad difícil de explicar, casi perturbadora. Justo cuando pensé que quien fuera que se acercaba iba a aparecer frente a mí, una voz a mi izquierda me llamó por mi nombre. Era mi papá. Venía corriendo hacia mí y gritándome que regresara al campamento. Su voz sonaba apurada, preocupada, con urgencia. Me di la vuelta y corrí de regreso, él detrás de mí. Al llegar, empezó a guardar rápido lo esencial en la mochila. La expresión en su rostro es algo que todavía tengo grabado. Era puro miedo y desconcierto. Dejamos las tiendas ahí y salimos corriendo el primer kilómetro.
Después de eso, caminamos rápido de regreso al carro. En el camino de regreso a casa le pregunté qué había visto allá afuera. ¿Quién era el hombre que gritaba? ¿Por qué estaba gritando de esa manera? Mi papá no dijo nada, ni una palabra. Hasta el día de hoy nunca ha querido hablar de eso. Cada vez que menciono esa tarde, su expresión cambia de inmediato. Su rostro se pone serio, como si de pronto apagara toda emoción. Así que dejé de preguntar. Pero aún hoy, no puedo dejar de pensar en esos pasos que escuché acercándose, y en lo que habría pasado si mi papá no hubiera aparecido justo a tiempo. Fui de campamento con 2 amigos de la universidad para pasar un fin de semana en el bosque cerca de donde vivimos. Por privacidad, voy a cambiar sus nombres y los llamaré Ryan y Jamie. Ryan y yo no somos precisamente expertos en actividades al aire libre, así que Jamie era quien nos guiaba en todo. Él conocía un pequeño lugar junto al río y nos llevó hasta allí. Eran un par de kilómetros a través del bosque, pero justo en la orilla del río había un gran campo abierto donde montaríamos el campamento. Cuando llegamos, no había nadie más en la zona. Armamos todo justo en el centro del campo, entre el bosque y el río, y luego sacamos las cervezas y nos sentamos alrededor de la fogata. Un rato después de haber llegado, vi algo que me llamó la atención. Algunas personas cerca de la línea de árboles. Parecían cazadores, con ropa sucia y mochilas, como si intentaran mezclarse con el entorno del bosque, pero no les vi ningún rifle. Estaban bastante lejos, así que tal vez simplemente no alcancé a verlos bien. Se los señalé a mis amigos, pero Jamie puso una expresión de desconcierto. Dijo que cazar en ese bosque era ilegal, y que además ni siquiera era temporada de caza. Parecía realmente preocupado de que hubiera gente por ahí. Ryan bromeó diciendo que se lo estaba tomando demasiado en serio, y volvimos a nuestras conversaciones al azar. Unas cuantas horas después decidimos irnos a dormir. El sol ya se había ocultado hacía rato, y la caminata nos había dejado agotados. Todos nos metimos en nuestras tiendas, pero como no estoy acostumbrado, me costó muchísimo conciliar el sueño. Algo en la idea de estar en medio de la nada, dentro de una pequeña tienda y acostado sobre un delgado colchón inflable, me hacía sentir inquieto. Debí haber estado acostado allí unas 2 horas, solo deseando poder dormir al menos un par de horas, cuando de pronto algo me despertó de golpe. Pasos acercándose a nuestras tiendas. Al principio pensé que sería Ryan o Jamie regresando de ir al baño, pero juro que no escuché el sonido de alguna tienda abriéndose ni cerrándose. Solo unos segundos después, me di cuenta de que no eran solo unos pasos. Eran 2, 3, tal vez más. Varias personas caminando en fila. Miré hacia la delgada pared de mi tienda, pensando que debería poder ver la luz de sus linternas acercándose. Pero no había ninguna luz. Nada. Quien fuera que estuviera allá afuera debía haber visto nuestras tiendas montadas en medio del campo abierto, y nadie en su sano juicio caminaría tan cerca sin decir nada o sin alumbrar el camino. No sabía qué hacer. Así que simplemente me hice el dormido, quedándome completamente quieto mientras escuchaba cómo se acercaban más y más. El grupo de personas pasó probablemente a solo unos pocos pasos de nosotros, caminando justo al lado de las tiendas. En cuanto los sentí lo suficientemente lejos, abrí con cuidado el cierre de mi tienda y miré hacia afuera. Justo en ese momento Ryan también abrió la suya. Nos miramos con caras de alarma y luego volvimos a mirar hacia donde se alejaba el grupo. Apenas se distinguían en la oscuridad, pero definitivamente seguían caminando lejos de nosotros. Salí de mi tienda y abrí la de Jamie para despertarlo. Ambos le contamos lo que había pasado y, sorprendentemente, él se veía aún más horrorizado que nosotros. Probablemente porque ha acampado muchas veces y sabe que algo así es completamente extraño. Comenzamos a empacar nuestras cosas de inmediato. Había una sensación demasiado incómoda como para quedarnos el resto de la noche.
Mientras empacábamos, Jamie de pronto nos dijo con voz temblorosa que apuráramos el paso. Levantamos la vista y seguimos su mirada. En la línea de árboles, el grupo, que ahora parecía estar formado por 5 o 6 personas, estaba de pie, mirándonos fijamente. El pánico me invadió de golpe. Tiré todo a mi mochila sin orden alguno y salimos corriendo hacia el sendero. Apagamos nuestras linternas para no ser vistos, así que el resto del camino apenas podíamos ver por dónde andábamos. Por suerte logramos llegar de vuelta sanos y salvos. Hasta el día de hoy no sabemos qué hacía ese grupo de gente en medio del bosque, pero por todo lo que ocurrió, no creo que aquel encuentro haya sido un accidente. Estaba acampando en una zona del bosque que ya conocía bien, cerca de mi ciudad. Mi ciudad es pequeña y, para ser sincero, no hay mucho que hacer allí. Así que acampar se ha convertido en una de las pocas cosas que realmente disfruto. No soy muy fanático de las caminatas largas. Prefiero los aspectos más relajantes de acampar, como sentarme junto al fuego y olvidarme de las responsabilidades por un rato. El sendero que tomé era uno al que había ido muchas veces antes. Solo eran unos 30 minutos caminando desde el área de estacionamiento, y el sitio para acampar estaba justo al lado de un lago. Siendo una ciudad tan pequeña, la más cercana al bosque, sabía que no podía haber demasiada gente acampando en el mismo lugar y al mismo tiempo que yo. Pero esta vez, cuando llegué, noté que ya había un hombre con su tienda montada. Lo vi allá abajo, junto al lago, caminando sobre la arena. Parecía tener unos 40 años, llevaba unos pantalones cortos de baño comunes y una camiseta blanca manchada. No quise acampar tan cerca de él, así que seguí caminando un poco más y monté mi tienda a cierta distancia. Después me puse a recoger unas piedras grandes de los alrededores para armar un círculo y preparar la fogata que haría más tarde. Mientras hacía esto, noté que el hombre me miraba, pero no era una simple mirada fugaz. No, estaba parado allá, junto al lago, con el cuerpo completamente girado hacia mí, observándome sin disimulo. Intenté no prestarle atención, pero cada vez que levantaba la vista él seguía en el mismo lugar, mirándome fijamente. La situación empezó a ponerme muy incómodo, así que levanté la mano y le hice un gesto para saludar. A ver si quizás solo quería decir hola o algo así. Pero en cuanto saludé, el hombre simplemente se dio la vuelta y siguió caminando a lo largo del lago, como si nada. No me gustó nada eso. Me dio una sensación extraña, incómoda. Decidí no perderlo de vista por si acaso. Durante un rato no pasó nada, pero después de unos 20 minutos lo vi alejarse del lago y meterse en el bosque que estaba detrás de su tienda. Pensé que tal vez habría un sendero por ahí o que solo estaba dando un paseo, pero fuera lo que fuera, me sentí aliviado de que se hubiera ido, al menos por un tiempo. Puse mi silla cerca del lago y me senté a relajarme. Pasó como una hora antes de que recogiera mi silla y la llevara de regreso a la tienda. El sol ya comenzaba a ponerse, así que encendí la fogata. Mientras estaba sentado, mirando alrededor del bosque, de pronto vi algo a lo lejos. Era una silueta junto a uno de los árboles. Entrecerré los ojos para intentar ver mejor, y lo único que pude distinguir fue lo que parecía ser una camiseta blanca. Era él de nuevo. Estaba allí, parado muy atrás de mi campamento, y mirando directamente en mi dirección. Esto ya estaba empezando a darme mucho miedo. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? Moví mi silla al otro lado de la fogata para tenerlo de frente y no perderlo de vista. Permaneció allí por unos 30 o 40 minutos, mirándome desde lejos entre los árboles, hasta que empezó a oscurecer tanto que las sombras hacían casi imposible distinguir su figura. Con el tiempo, ya ni siquiera podía ver su silueta, solo sabía la dirección aproximada en la que estaba parado. Y mientras mi fogata iluminaba mi campamento, supe que él todavía podía verme a mí. El saber que seguía allí, acechando en la oscuridad, sin que yo pudiera verlo, me puso muy ansioso.
¿Qué demonios estaba haciendo ese tipo? Tenía una tienda aquí, como si de verdad estuviera acampando, pero en todas las horas que llevaba en el lugar, jamás lo vi acercarse a ella. No entró ni una sola vez. Con todo eso dándome vueltas en la cabeza, pensé seriamente en recoger mis cosas y marcharme. Pero también temía que si intentaba irme, él podría seguirme. Así que me quedé, manteniendo viva la fogata, sin permitir que se apagara, y simplemente esperé. Pasaron varias horas largas y agotadoras. No volví a verlo. Nunca regresó a su tienda, ni se acercó lo suficiente como para poder distinguirlo de nuevo. Cuando el sol empezó a salir, miré a mi alrededor, y no había ni rastro de él. Rápidamente empaqué todas mis cosas y me fui directo al auto. Hasta el día de hoy no sé cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero si no me hubiera mantenido despierto y alerta desde el principio, quién sabe dónde estaría ahora. Vivo en Suiza, al pie de las montañas del Jura. Es curioso, porque el nombre Jura proviene de una palabra celta que significa bosque, lo cual encaja perfectamente considerando que casi toda esta cadena montañosa está cubierta de bosques y pastizales, a diferencia de los Alpes cercanos, que por su altitud son mucho más rocosos y fríos. Esta región tiene una rica historia de leyendas y espiritualidad, probablemente debido a la variedad de culturas que la han habitado a lo largo de los siglos. Celtas, romanos y otros pueblos antiguos. Ahora bien, quiero aclarar que esta historia se inclina más hacia un encuentro curioso y algo inquietante que a algo realmente aterrador o peligroso, al menos desde mi punto de vista. Cuando era niño, el Jura era para mí simplemente un lugar genial para explorar y admirar, perfecto para ir de campamento o hacer caminatas. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que hay un cierto aire espiritual en esta región. No me refiero solamente a cosas obvias como la abundancia de iglesias o monasterios que datan del siglo XII, sino a manifestaciones más pequeñas y personales de espiritualidad. Y es justo de eso de lo que quiero hablar hoy. Hace unos años, durante mis paseos en bicicleta o caminatas, empecé a notar cosas extrañas. Telas colgadas en los árboles, formaciones de piedras hechas por el hombre. Al principio no les di mucha importancia. Supuse que eran obra de niños o de grupos de scouts, pero mientras más atención les prestaba, más me daba cuenta de que estas cosas tenían un significado mayor. Vi grandes formaciones de piedras en espiral en las cimas de las montañas, patrones de piedras que conectaban árboles, formando figuras parecidas a ruedas en medio del bosque, montículos de guijarros dispuestos en forma de símbolos, runas, letras del viejo mundo, marcas talladas en los árboles. Admito que esto fue un poco perturbador al principio, considerando lo extraño y ajeno que me resultaba. Con el tiempo empecé a entender un poco mejor de qué se trataba, o al menos a sospecharlo. Comencé a ver restos de lo que ahora sé que eran sweat lodges, cabañas de sudoración. No pretendo ser un experto en esto, pero parecen estar relacionadas con prácticas espirituales y de chamanismo, quizás de origen nativo americano. Eventualmente llegué a ver un par de estas ceremonias en proceso. Todo comenzó durante mis paseos en bicicleta, cuando notaba unos cuantos autos aparcados en sitios apartados del bosque, decorados con atrapasueños, plumas y cuentas colgadas de los retrovisores. O veía telas atadas a los árboles cerca del camino, y más arriba en el bosque se escuchaban voces y ruidos. Mi curiosidad no me dejaba quedarme quieto, así que investigué. La primera vez vi a un grupo de personas construyendo una sweat lodge, recolectando leña. Cerca de ahí habían hecho una especie de cama improvisada donde un par de ellos descansaban, probablemente para turnarse y no agotarse antes de la ceremonia nocturna. No quise molestarlos, así que me mantuve a cierta distancia. Pero eventualmente me crucé con uno de ellos, que estaba recolectando más leña. Lo saludé en francés y él me respondió de manera tranquila y educada. Él no parecía suizo de nacimiento,
ni por su aspecto, ni por su acento, a diferencia del resto del grupo que vi a lo lejos. Siempre supuse que tal vez era algún tipo de guía o maestro, especialmente porque llevaba ropa amplia de color burdeos, de esas que uno relaciona con prácticas espirituales. La segunda vez no estoy seguro de si era el mismo grupo, pero fue una escena parecida en un lugar diferente. Lo que me incomodó un poco fue ver que en esta ocasión había niños pequeños con ellos. Para quienes no sepan, las ceremonias de Sweat Lodge son bastante intensas, incluso peligrosas para adultos, y ni hablar de niños pequeños. La ceremonia consiste en construir una cabaña con un hoyo en el centro, junto a un pozo de fuego exterior. Se colocan grandes piedras en el fuego hasta que se calientan al máximo. Luego se trasladan al pozo interior, donde se les echa agua para generar vapor intenso. A esto se le suman pequeñas bolsitas de tabaco, hierbas y, en ocasiones, incluso sustancias alucinógenas o rituales. Drogas o no, el calor y el vapor son extremos y han provocado desmayos o incluso muertes en algunos casos. Realmente espero que los niños no hayan participado en eso. Al día siguiente volví al lugar por curiosidad, para observar de cerca la estructura. Había cosas interesantes, bolsitas de tabaco colgadas de la cabaña, formaciones de piedras que creaban símbolos desconocidos, marcas extrañas en los árboles, y lo más inquietante, un trozo de hueso bastante grande, del tamaño de un puño, cuidadosamente colocado sobre un tronco cortado. No puedo decir que esta haya sido una experiencia aterradora como tal, pero sin duda fue desconcertante, extraña, y me reveló un aspecto del Jura que jamás había conocido antes. Sin duda, desde entonces miro estos bosques con otros ojos. Era el invierno de 2015 y yo trabajaba en un consultorio médico en Branson, Missouri. Acababa de comprar un iPhone nuevo y estaba emocionada por probar el modo de cámara rápida en el trayecto de regreso a casa. Una tarde, al salir del trabajo, decidí detenerme para capturar la puesta de sol sobre el lago Table Rock. Era una tarde preciosa y el sol invernal pronto comenzaría a ocultarse. Estacioné mi SUV en el área de entrada de un parque estatal. No había ningún otro coche a la vista, pero no me alarmé. Me bajé y de inmediato sentí el frío helado. Hacía sol, pero el aire era brutalmente gélido. Abrí la parte trasera del vehículo, me puse unos guantes y un par de zapatos más adecuados, y luego me encaminé por un sendero que llevaba hasta la orilla del lago. Desde ahí podía ver el Branson Belle, un barco turístico, avanzando lentamente por el lago en su recorrido al atardecer. Pensé que sería genial capturarlo en cámara rápida. Yo era una mujer soltera de 31 años con toda una vida de experiencias haciendo cosas arriesgadas por mi cuenta, sin que nunca me pasara nada. El sendero hacia el agua estaba delimitado por grandes rocas a los lados. Iba con prisa por llegar a la orilla y colocarme en posición para grabar, pero perdí el equilibrio y caí con fuerza. Mi cabeza golpeó una roca grande de forma puntiaguda que, de no haber frenado el impacto justo al chocar, creo que me habría dejado inconsciente. Me dolían la rodilla y una de las manos. Fue entonces cuando me cayó el 20 de lo estúpido que era lo que estaba haciendo. Nadie sabía dónde estaba, y por poco quedo incapacitada en un sendero desierto, con temperaturas bajo cero y a minutos de que anocheciera. Aún así, mientras me recuperaba sentada donde había caído, decidí que ya estaba bastante cerca de la orilla como para grabar desde ahí mismo. Pero estaba a punto de descubrir que esa caída era lo de menos. ¿Puedo pedirte fuego? Casi salté del susto. Me giré de golpe y ahí estaba. Un hombre parado a unos 6 metros de mí. Le respondí que lo sentía, que no fumaba y no tenía encendedor. Te vi bajarte del coche allá arriba. Tienes un trasero muy bonito. ¿Dónde se había estado escondiendo? No había nadie a la vista cuando estacioné y bajé por el sendero. Lo siguiente quizá cueste creer, porque hasta el día de hoy, yo misma no logro entender cómo hay gente así.
Pero su cuarta frase, menos de un minuto después de aparecer, fue: ¿quieres coger? Supe de inmediato que estaba en serios problemas. Si gritaba, nadie me oiría. El Branson Bell estaba en el agua, sí, pero a una distancia equivalente a varios campos de fútbol. Dudo que pudiera verme, y mucho menos escucharme por encima del ruido del barco. Sin dudarlo, le dije que hacía demasiado frío para eso afuera, y que mejor fuéramos a mi coche. Fingí interés. Solo pensaba en una cosa: tenía que salir de ese sendero antes de que se pusiera el sol. Obviamente, ya había descartado grabar la puesta de sol. No recuerdo todo lo que dijo mientras subíamos hacia el estacionamiento, pero cuando me preguntó si podía tocarme el trasero mientras caminábamos, le dije que sí. Sabía que me estaba poniendo a prueba. No estaba segura de que me fuera a dejar salir viva de ahí, y cualquier cosa que dijera o hiciera para complacerlo durante esa caminata era mi boleto de salida. ¿Cómo demonios me había metido en esa situación? Dios, qué estúpida fui. Solo pensaba: haz que salga de esta y te juro que seré más cuidadosa. Mantuvo su mano dentro de la parte trasera de mi pantalón durante todo el trayecto. Cuando llegamos al estacionamiento, para mi decepción, seguía siendo el único coche ahí, salvo otro vehículo, mal estacionado, que no estaba cuando llegué. Supe que tenía que ser suyo. Había estado escondido, observándome, y cuando bajé al sendero, condujo hasta la entrada, dejó su coche ahí y empezó a seguirme. Tal vez te preguntes, ¿por qué no llamé al 911 en ese momento? Pues porque no me quitaba los ojos de encima. Solo quería salir de ese lugar con vida. Pensé que el frío extremo era una buena excusa para no hacer lo que él quería ahí afuera, pero lo convencí, prometiéndole hacerlo en un lugar más cálido. El estacionamiento estaba lo suficientemente alejado de la carretera principal como para que los autos que pasaban no pudieran vernos. Mi siguiente misión era llegar hasta mi SUV y escapar. Estábamos parados junto a su coche y seguía diciéndome cosas que preferiría no repetir por lo gráficas que fueron. Yo seguía actuando como si estuviera interesada. Intenté sacarle su nombre y número, pero se negó rotundamente a darme cualquiera de los dos. ¿Quién se niega a decir cómo se llama? Empezó a bajarse el cierre del pantalón e insistía en que le hiciera cosas. Le dije que fuéramos primero a mi camioneta. En ese momento tomó algo de su coche. No vi bien qué era, pero estoy bastante segura de que era un arma. Cruzamos el estacionamiento hacia mi coche. Tenía las llaves listas en la mano. Pulsé el botón de desbloqueo, sabiendo que con una sola vez se abriría solo la puerta del conductor. Salté al asiento justo cuando él intentaba abrir la puerta del pasajero. Metí reversa y aceleré. Las ruedas patinaron sobre la grava suelta. Luego puse en drive y salí disparada. Tenía tanto miedo que ni miré por el retrovisor. Llamé al 911 y les di su descripción. Curiosamente, era un tipo bastante atractivo. Medía como 1.83. Rubio, ojos marrones, complexión ligeramente musculosa, facciones agradables. Probablemente tenía entre 25 y 30 años. No era alguien que al verlo pensaras: este tipo es peligroso. No alcancé a ver la matrícula de su coche, pero les dije que era un modelo antiguo, probablemente de principios de los 90, color azul pálido. Me recordó al viejo Oldsmobile de mi bisabuelo. Ni siquiera tenía un nombre para darles. Después de tomar mis datos, nunca volví a saber nada sobre el reporte. Quizá nunca llegue a saber lo que ese hombre ha hecho. Pero sí sé que esa noche sentí, con cada fibra de mi ser, que había estado cara a cara con el mal absoluto. Todo comenzó cuando estaba en el apartamento de una amiga de la infancia, en lo que se suponía sería una noche divertida de películas. Hacía tiempo que no nos veíamos y estábamos poniéndonos al día. Su lugar era acogedor, quizá un poco desordenado y lleno de decoración femenina. Estábamos en ropa cómoda, listas para ver películas de princesas.
Su apartamento no era el más ordenado. Había cosas por aquí y por allá, pero todo estaba limpio y auténtico, lo que siempre me hacía sentir como en casa. Decidimos pedir una pizza para cenar. Ella mencionó que Sherwood, alguien que yo no conocía, sería quien nos traería la pizza. Al principio no me hizo mucha gracia escuchar eso. Pensé que significaba que había invitado a otros amigos, tal vez un chico, para unirse a nosotras, y eso no era lo que yo tenía en mente. Pero me esperaba una sorpresa. Sherwood resultó ser simplemente el repartidor de la noche. No se iba a quedar con nosotras. Cuando llegó al apartamento, había un ambiente raro en el aire. Estaba visiblemente nervioso, torpe con las cajas de pizza, sin hacer mucho contacto visual. Mi amiga nos presentó rápido, y por la forma en que le agradeció de más, me quedó claro que Sherwood hacía mucho más por ella que solo traerle la cena. Tras entregarnos la pizza, hubo un momento breve de charla forzada. Mi amiga fue súper amable con él, a pesar de su incomodidad. Él no era muy bueno conversando y honestamente parecía fuera de lugar. Entonces Sherwood me pidió mi número. Me sentí en una posición incómoda porque nuestra amiga en común estaba sentada justo ahí, así que se lo di. Charlamos unos 5 minutos antes de que mi amiga le diera una indirecta para que se fuera con algo como: «Gracias por traer esto». Él pareció entender la señal. Ambas le dimos un abrazo antes de que ella le dijera algo como: «Maneja con cuidado», dándole otra pista de que debía irse. Cuando le pregunté a mi amiga qué pasaba con él, básicamente me explicó que Sherwood era como su asistente personal no pagado. Le hacía las compras, le traía la pizza y un montón de cosas más. Creo que Sherwood era simplemente un tipo muy solitario, desesperado por tener interacción, sobre todo con mujeres. Mi amiga y yo éramos jóvenes e inmaduras en ese entonces. Teníamos como 23 años, pero creo que las dos sabíamos que había algo seriamente mal con Sherwood. Era difícil de explicar, porque no podíamos señalar exactamente qué estaba mal con él. Sherwood empezó un chat grupal con nosotras dos. Solo mandaba 1 o 2 memes a la semana. Parecía que intentaba mantenerse presente sin ser intrusivo. Tal vez estaba acostumbrado a que otras chicas lo ignoraran o bloquearan en el pasado. Sentía que quería que lo recordara, pero sin darme motivos para bloquearlo. No puedo hablar por él, pero así es como se sentía. También me ofreció su ayuda con mis diligencias. La primera vez le dije que no, gracias. Pero luego me preguntaba cada fin de semana si necesitaba algo. Un día cometí el error de aceptar su ayuda. Debía haberlo sabido mejor. Había encontrado una oferta buenísima en Craigslist para una lavadora nueva, pero no tenía ni idea de cómo recogerla e instalarla. Lo mencioné en el chat y él se ofreció emocionado a encargarse de todo. Se ocupó de recogerla e instalarla como un profesional, lo cual me ahorró un montón de problemas. Quise pagarle por su esfuerzo porque quería mostrarle agradecimiento, pero no aceptó dinero. Insistí, y entonces me sugirió que podía pagarle acompañándolo a una caminata. Eso me incomodó. Sonaba demasiado personal, casi como si pudiera malinterpretarse como una cita. Pero Sherwood lo presentó como una simple salida amistosa, una forma de equilibrar el favor. Acepté la caminata. Me convencí de que era un intercambio justo por haberme instalado la lavadora, una forma de pago real. Además, dudaba que él tuviera muchos amigos. Pensé que tal vez le haría bien tener compañía, pero una parte de mí seguía inquieta por pasar tiempo con él en un lugar tan aislado. El día de la caminata, Sherwood eligió un sendero cercano. Yo había estado ahí antes. En realidad, el lugar era hermoso. Mientras caminábamos, hablaba de cosas normales: trabajo, el clima, sus hobbies. Todo parecía normal hasta que sugirió salirnos del sendero principal para ver algo especial que quería mostrarme. ¿Qué podía ser eso? Llegamos a un lugar apartado y ahí, Dios mío, había un cadáver. Mi corazón latía con fuerza descontrolada mientras Sherwood se quedaba ahí, de pie,
tan inquietantemente calmado y despreocupado. Su actitud tan casual me hizo sentir todavía más incómoda. Sentí que no solo me estaba mostrando un cuerpo, sino revelando un lado mucho más oscuro de sí mismo. Olía mal, pero no como en las películas. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí ese cuerpo. No soy bióloga, pero supongo que antes debió oler mucho peor y ahora el olor se había reducido. En ese momento balbuceé alguna excusa sobre que necesitaba volver rápido y empecé a caminar deprisa hacia el sendero principal, rogándole que me siguiera. Pensé que tal vez era un juego mental retorcido, una forma de intimidarme o mostrarme que no era tan inofensivo como parecía. Tal vez intentaba mandarme un mensaje. Debes saber que estoy familiarizado con cosas como esta. O tal vez solo quería que pensara en él más tiempo. A veces siento que hay personas que creen que solo piensas en ellas cuando las ves, y después las olvidas hasta el siguiente encuentro. Quizá él pensaba que mostrándome un cadáver sería imposible que lo olvidara. No lo sé, pero en la superficie, él parecía completamente ajeno a lo inapropiado que era todo esto. Mientras regresábamos por el sendero, yo estaba en modo total de lucha o huida, mirando alrededor instintivamente para ver si había otros excursionistas, guardabosques, cualquier persona que me hiciera sentir que no estaba sola. En cuanto vi a alguien más en el sendero, le hablé. No para delatar a Sherwood, sino para preguntarle cómo volver al estacionamiento. Quería asegurarme de que no me quedaría sola con él. Le pedí a ese hombre que nos acompañara hasta el estacionamiento. No iba a aceptar un no por respuesta. Fingí que no entendía sus indicaciones, hasta que finalmente aceptó caminar con nosotros. Conseguir la ayuda de ese hombre fue mi forma de anclarme otra vez a la seguridad y a la normalidad, mientras aún estaba en shock por lo que Sherwood me había mostrado. Llegamos al estacionamiento. Ahí llamé a mi amiga y le dije que estaba con Sherwood, que me dejaría en su apartamento y que llegaríamos en 20 minutos. Él aceptó. Era mi manera de dejar constancia de que Sherwood había sido la última persona en estar conmigo, en caso de que algo pasara. También le mandé un mensaje de texto a mi amiga contándole lo que había pasado, para que quedara registrado. Cuando llegamos a su apartamento, le dimos las gracias a Sherwood y le dijimos amablemente que se fuera. Yo ya le había contado todo a mi amiga por mensaje, pero entonces empecé a darle todos los detalles. Que el cuerpo tenía insectos, que el rostro se estaba descomponiendo pero aún era reconocible, etc. Su reacción fue de puro horror, no solo por el cadáver, sino por lo tranquilo que Sherwood había actuado ante toda la situación. Me confesó que siempre había sentido que algo no estaba bien con él, aunque jamás se imaginó algo tan perturbador. Las dos estuvimos de acuerdo en que debíamos sacar a Sherwood de nuestras vidas. Pero ella admitió que se sentía atrapada, que se había vuelto demasiado dependiente de él como para simplemente despedirlo de golpe. Planeamos cómo hacerlo, una retirada gradual. Limitaríamos nuestras interacciones a momentos donde hubiera más gente. Iríamos reduciendo las respuestas a sus mensajes. Yo no volvería a pedirle ayuda, y mi amiga le pediría cada vez menos favores. Él seguía mandando mensajes los fines de semana, ofreciéndose a hacer mandados o preguntando si necesitábamos algo, a lo que mi amiga contestaba: estoy intentando ser más independiente, pero de verdad ha sido de gran ayuda. Eventualmente, cuando mi amiga empezó a salir con alguien nuevo, le presentó a Sherwood a su novio. Después de eso, nunca volvió a contactarla. Yo llamé a la policía esa misma noche, tras la caminata, pero pasó un tiempo antes de que supiéramos algo más. Por lo menos un mes después salió un reporte en las noticias confirmando que habían encontrado un cadáver en esa zona donde Sherwood me había llevado de excursión. Hicieron un arresto, pero no a Sherwood, sino a otro tipo que Sherwood seguía en Instagram. No tengo idea si Sherwood tuvo alguna conexión con el asesinato. En agosto de 2020,
Me mudé con mis tíos a un pueblito rural increíblemente pequeño en California. Cuando recién llegué, un amigo mío se tomó la molestia de mostrarme que podías cruzar todo el pueblo en menos de 5 minutos en auto. En ese momento no pensé que ese dato fuera importante, pero después me di cuenta de que podría haber significado la diferencia entre la seguridad o el peligro para mí y para mis seres queridos. Mi mejor amiga Hailey y yo, ella de 17 años y yo de 18 en ese entonces, estábamos pasando el rato en un parque que quedaba como a unos 5 o 10 minutos caminando desde mi casa. Y digo parque, porque técnicamente así se le conocía en el pueblo, pero en realidad no era más que un pequeño claro de pasto rodeado de árboles, con un par de mesas y bancas, y un sendero de tierra junto a la orilla de un río. Después de mudarme, empecé a frecuentar este lugar. Me gustaba bajar hasta las bancas o el sendero para fumar, o simplemente sentarme junto al agua. Hasta ese día nunca me había topado con nadie sospechoso, aunque me habían advertido varias veces sobre un par de tipos raros que eran conocidos por molestar a chicas jóvenes en la zona. Hailey y yo habíamos estado fumando un rato tranquilas en el claro, cuando decidimos terminar nuestra visita explorando un poco más el sendero, solo para disfrutar el paisaje. Caminamos y charlamos unos 5 minutos cuando empecé a sentir una tensión en los hombros. Esa sensación extraña que te da cuando sabes que alguien te está mirando. Me volteé a mirar hacia atrás, y ahí estaba, un hombre en el sendero con nosotras. A ver, este sendero está justo pegado a la barda de una comunidad cerrada, así que ver gente caminando o trotando era bastante común. Le dije a Hailey que había un hombre siguiéndonos, pero ella me dijo que no exagerara, que probablemente solo estaba siendo paranoica. Y tenía razón. A veces tiendo a ser muy nerviosa. Pero había algo en ese hombre que no me gustaba, una sensación en el estómago que me decía que algo no estaba bien. Seguimos caminando y de vez en cuando volteaba discretamente para vigilar al tipo. Era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro, que caminaba unos 15 metros detrás de nosotras. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a acelerar el paso. De caminar normal, pasó a caminar rápido. Entonces me giré completamente y empecé a caminar de espaldas, dejando claro que sabía que estaba ahí. El hombre se desvió un poco hacia un costado del sendero, como si fuera a meterse entre los arbustos para bajar al río, y me sentí algo tonta por haberme preocupado tanto. Pero justo cuando volví a girarme para caminar de frente, miré una vez más hacia atrás, y ahí estaba. El hombre venía corriendo a toda velocidad hacia nosotras, de regreso al sendero, directo a nosotras. Sin pensarlo, le agarré la manga a Hailey con una mano y con la otra saqué mi navaja del bolsillo. No recuerdo qué le grité, pero echamos a correr por el sendero sin parar. Nunca antes había ido tan lejos por ese camino y no tenía idea de a dónde nos llevaría. Pero el tipo bloqueaba nuestro regreso al claro y a la carretera. Podíamos oír sus pasos sobre la tierra cada vez más cerca. Solté la manga de Hailey para sacar el celular del bolsillo mientras corríamos y marqué a mi tío. Le dije que alguien nos estaba siguiendo por el sendero del parque, pero no supe decirle exactamente en qué parte porque nunca antes había llegado tan lejos por ahí. No tenía idea de a dónde nos llevaría ese camino. Mi tío me dijo que no colgara, que gritara tan fuerte como pudiera para que él pudiera ubicarme. Así que lancé el grito más fuerte y agudo de mi vida mientras seguíamos corriendo, hasta que por fin el sendero llegó a su fin. Delante de nosotras había una vieja cerca de metal que rodeaba un grupo de árboles, y lo que parecía una casa, o cobertizo abandonado. También habíamos llegado a la esquina trasera de la barda de la comunidad cerrada. En ese segundo, todo indicaba que esa era nuestra única salida. Me salí del sendero de tierra hacia los árboles pegados a la pared de cemento y le grité a Hailey que trepara lo más rápido posible. La empujé desde abajo para que pudiera usar una rama y la repisa de la barda para subirse. Tiré mi navaja y mi celular por encima del muro, y no sé ni cómo, pero logré escalar y pasar al otro lado tan rápido como pude. Caí junto a Hailey, prácticamente de cara contra un pedazo de pasto perfectamente cortado dentro de la comunidad cerrada,
asustando a un pobre hombre que pasaba por ahí paseando a su perro. En ese momento me di cuenta de lo extraño que debíamos parecer. Dos adolescentes asustadas, gritando y con una navaja en la mano. Pero este hombre supo de inmediato que algo iba mal. Se acercó a preguntarnos si estábamos bien, si necesitábamos ayuda. Hailey empezó a explicarle entre nervios lo que había pasado mientras yo volvía a hablar por teléfono con mi tío para decirle que habíamos logrado entrar a la comunidad cerrada. Ni un minuto después, mi tío apareció corriendo hacia el final del sendero. Lo oíamos gritarle al hombre que nos seguía, diciéndole que estaba armado y todo lo que le haría si se atrevía a aparecerse. El hombre del perro nos llevó hasta una pequeña puerta de acceso que había en la barda, un poco más atrás, y la abrió para que pudiéramos salir a encontrarnos con mi tío en el sendero. Mi tío nos contó que había manejado su auto a toda velocidad por el parque hasta la entrada del sendero, y desde ahí había corrido tras nosotras. Pero no vio a ningún hombre mientras iba tras nuestro rastro. Nos revisó para ver si estábamos bien, y yo le conté todo con más detalle que durante mi llamada de pánico. Nos escoltó de regreso al auto por el sendero, con el arma bien visible y lista en caso de que el hombre apareciera de nuevo. Pero no lo vimos en ningún momento del camino de vuelta. Desde ese día no he regresado a ese lugar, y cada vez que salía de la casa, hasta que por fin me mudé de ahí, siempre iba mirando por encima del hombro, paranoica, pensando que alguien me seguía. Jamás pudimos averiguar quién era ese hombre, y nunca más volví a verlo.